PELS Panamá del Consejo Mundial de Energía de Panamá, espacio de discusión de temas del sector energético. Mi nombre es Ricardo Espino. El sector transporte en Panamá consumió en el 2019 el 46% de la energía del país. Esto es con datos de la Secretaría Nacional de Energía, y produjo el 16% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2016. Esto es con datos del Ministerio de Ambiente, siendo el segundo sector con más proporción individual de emisiones. Los sistemas de movilidad han cambiado alrededor del tiempo, evolucionando debido a diferentes factores, como las necesidades sociales y económicas, utilizando instrumentos como la fuerza animal y luego la tecnología. En la actualidad, se entrelaza con otros componentes, como lo son el componente ambiental y la inclusión social, y cada vez más, con mayor fuerza, se introducen tecnologías emergentes, eficientes y sostenibles, nuevos modelos de movilidad dentro de las ciudades y sistemas de planificación modernos y basados en información. Existen aportes muy importantes hacia la movilidad sostenible en Panamá, como la construcción de las líneas del metro, que aporta en gran medida al traslado de 400.000 personas en promedio al día en días laborables, estos con datos de febrero de 2020, antes de la entrada de la pandemia. Esto lo hace el metro de manera eficiente energéticamente y además reduce el tiempo que invierten las personas en dirigirse de un lado al otro. También impactando muchos otros aspectos de su vida. A su vez, se han observado las mejoras en el sistema de Metrobús, algunas ciclovías en la ciudad y también en otras provincias. La movilidad sostenible conecta muchas dimensiones y aristas, como el ordenamiento territorial, el acceso a espacios públicos, el desarrollo de infraestructura para diferentes medios de transporte, el uso de nuevas tecnologías eléctricas, también tecnología de información, y cómo todas estas interactúan entre sí, y también el desarrollo de programas de planificación urbana. El día de hoy tenemos una expositora y dos expositores que nos brindarán su experiencia, información y análisis en este tema para ayudarnos a comprender mejor todas estas aristas que hemos mencionado y muchas más. Recuerden colocar sus preguntas en el chat y pueden indicar a quién va dirigida la pregunta si desean. Primero tendremos el placer de contar con Ilse Smith, embajadora de los Países Bajos en Panamá, quien nos expondrá sobre la cultura de la bicicleta en los Países Bajos. Muchas gracias por acompañarnos. Yo voy a presentar. Gracias, Ricardo. ¿Me escuchas? Sí. Sí, ok. Y hola, buenas noches a todos. Y permíteme todos mis errores en castellano porque no es mi lengua nativa, pero voy a intentar en hacer esta presentación sobre la cultura de bicicleta. Es un honor estar aquí y participar, y gracias por la oportunidad de compartir algo de mi país y de nuestra experiencia en la movilidad sostenible. Sí, es un tema bastante amplio, pero pensando a Holanda, para mucha gente creo que es, entre otros, pensar a bicicletas y la cultura de bicicleta. Y ciclismo es en nuestra ADN, y se puede ver en esa foto. Para mí es una imagen bastante normal de la vida cotidiana, y porque hacer bici es natural y sobre todo es informal. No hay casco ni equipo de seguridad, y se puede discutir si eso es siempre sensible, pero sin duda es una manifestación de la informalidad. Next slide, por favor. Ricardo. Ya, gracias. Gracias. Algunos datos generales para ilustrar. En general se puede decir que cada ciclista en Holanda tiene 1.7 bicicletas,
Y promedio un holandés está pedaleando desde aquí, Panamá Ciudad, a la frontera de Nicaragua por año. Y los estudiantes pedalean un poquito más hacia la frontera con Guatemala. Pero lo más importante que quiere compartir es el porcentaje de 25% que representa la bicicleta en la movilidad diaria. Por eso tenemos también en nuestra lengua diferentes palabras por personas que lo utilizan como medio de transporte, se llaman fietsers, y los que hacen como deporte, wielrenners. Pero como hice yo también, cada día en Holanda, entre mi casa y mi oficina, hice en bici 10 kilómetros ida y 10 de vuelta. Entonces eso es normal. Y para poner eso un poquito en una perspectiva histórica, ¿cómo llegó Holanda a tener una cultura de bici? ¿Siempre existió o fue creada? Next slide, por favor. Ya. Les adelanto, no siempre existió. La cultura se crea y debido al crecimiento y bienestar económico en los años 60, aumentó el uso del auto y en los años siguientes, casi como consecuencia lógica, aumentó también el número de colisiones entre los diferentes usuarios de las vías públicas. Y en ese tiempo existía poco interés en el peatón y la seguridad para el ciclista. ¿Y por qué entonces después el cambio? Gracias a una iniciativa ciudadana, algunos padres empezaron un movimiento para parar el creciente cantidad de accidentes y especialmente el creciente cantidad de víctimas infantiles. Y el objetivo del movimiento fue planificar el espacio público en una manera segura para los participantes en el tráfico y cómo movilizar la población y también las autoridades. Next slide, por favor. Y eso fue un éxito. La estrategia en las primeras décadas era de traffic calming, calmar el tráfico. Significa con medidas físicas que reducen el impacto negativo del uso del auto, con resaltos, con vías angostas, todo que obligan al conductor a bajar su velocidad. Pero todo es para la coexistencia en las vías públicas y no me refiero a específico a la infraestructura para ciclistas. Next slide, por favor. Y esa infraestructura debe contar con 5 características. Primero, que tenga coherencia, que todo tenga lógica, que los destinos estén conectados lógicamente. Y quiero dar un ejemplo que se recomienda en nuestra política que un ciclista no tenga que viajar más de 250 metros hasta que llegue a una red de ciclovías. Y otro ejemplo es que las ciclovías estén conectadas con estaciones de transporte público, por ejemplo, tren o metro, o líneas de metro. Segundo, directo. Que sea lo más directo posible, corto y sin desviaciones innecesarias. Que sea atractivo también, con buena iluminación, con vegetación. Por ejemplo, en Panamá es montar bici en la cinta costera. La seguridad. Y significa menor cantidad posible de puntos de contacto con vehículos, intersecciones. Y por último, la comodidad, que haya sombra,
que no sea cuesta arriba, que el pavimento sea liso. Next slide, por favor. Y continuamos con algunas imágenes. Aquí una rotonda destinada para calmar el tráfico y aumentar la seguridad del peatón o del ciclista. En vez de aumentar también la capacidad del tráfico vehicular. Y además, como saben, los triángulos blancos, en holandés los llamamos dientes de tiburón, representa quién tiene prioridad, y en esta foto se puede ver que en general la ciclista tiene la prioridad. Y eso es un ejemplo de Orkware, o en otras palabras, normativa que protege al ciclista. Next imagen, por favor. Contamos con 35.000 kilómetros de ciclovías en los Países Bajos, y aquí se puede ver que aunque la ciclovía y la carretera están al mismo nivel, la ciclovía está pintada de rojo para mejorar la seguridad. Next slide. Y aquí sí se ven las ciclovías separadas, que son las que más seguridad brindan. Next slide. Y aquí un ejemplo en mi tierra de nacimiento en el sur de Holanda, y me orgulla mucho, una ciclovía rotonda separada. Y si recordamos los principios de diseño, vemos que ofrece varias beneficiones. Uno, comodidad, porque tiene una inclinación gradual. Claro y obvio, seguridad, porque tiene 0 puntos de contacto con automóviles. Y en mi humilde opinión, creo que es atractivo también. Next slide. Y además, un estudio más reciente mostró la importancia también de señalización. Como pueden ver, que las señales todos son rojos, las rojas para los ciclistas, y son reconocibles desde una gran distancia, y porque es uniforme sirve como identificación, como una autopista para bicicletas. Y en este momento también tenemos una señal específica por los bicis eléctricos, porque los e-bikes, porque creo que en Holanda más o menos la mitad de las bicicletas están electrónicos en ese momento. Next slide, por favor. Y para concluir las imágenes, hace dos días instalaron este nuevo puente para ciclistas de 160 metros, y también en el sur del país, y cerca de la rotonda. Y como diseño, el puente cambia de color cuando ciclistas pasan por el puente, y el color depende de la velocidad del ciclista. Next slide, por favor. Y continuamos con otro tema, inversión. Los Países Bajos invierten alrededor de $30 por persona por año en el ciclismo. Eso incluye mantenimiento y nuevas obras. Y sin embargo, como otros proyectos de infraestructura también toman en cuenta a los ciclistas, se estima que ese número es más alto. Si lo traducimos en la ciudad de Panamá, serían alrededor de $30 millones por año. Next slide, por favor. Otro tema, educación y sensibilización.
educación, como en todo lo demás, y como digo, como madre, comienzo desde casa. Y antes de que los niños entran en la escuela, han tenido experiencia con bicicletas y, sin embargo, tenemos en la primaria, se dan clases de educación vial y a los 10 años hay un examen teórico de ciclismo y también un examen práctico de ciclismo. Next slide, por favor. Quisiera recapitular con una palabra clave, en mi opinión, que es planificación. Y necesita 3 elementos en este mix triangular. Uno es el hardware, claro, es la infraestructura. El software es la educación y sensibilización. Y el orgware, y es el parte institucional y organizacional. Es decir, tiene que asegurar que hayan normativas que protejan al ciclista y también hacerlas cumplir. Y como hemos visto, que haya una normativa para las rotondas en Holanda. Pero también tiene que asegurar que hayan departamentos dentro de las instituciones gubernamentales o municipales que lo fiscalicen. Next slide, por favor. Invertir en la jerarquía de movilidad urbana para tener al peatón como principal y seguido por el ciclista y el transporte público y por último el automóvil. Y aquí muestro 2 fotos de Ámsterdam, eso es nuestro Museo Nacional, y uno es de los años, yo creo que 60 o al inicio de 70, y el otro es hoy en día. Y yo creo que muestra muy bien que un cambio del paradigma sí es posible. Y último slide, una frase para ustedes para leer, y gracias por su atención. Le damos las gracias a la embajadora por su presentación. La verdad que excelente presentación, demostrando como primer punto que cómo se usa la palabra cultura, en el sentido de que ya es un aspecto que está establecido en la sociedad de los Países Bajos. También cómo los cambios que ha presentado a lo largo del tiempo se ven que es una evolución continua, una planificación en el tiempo que va cambiando poco a poco y lo ha llevado donde están hoy en día, y cómo todo esto se relaciona con cada participante de la sociedad para poder establecer este tipo de esquema que al final también se traducen en diferentes planificaciones en diferentes sectores, pero en este caso se nota cómo cada participante de la sociedad tiene su poder en involucrarse, digamos, en este tipo de planificación. Como segunda presentación, tenemos al expositor y tenemos el agrado de contar con Jorge Perén. Jorge es investigador en eficiencia energética, espacios públicos, movilidad urbana, entre otros temas, y es el líder de SubCity, donde conglomera diferentes actividades y personas para el desarrollo de estos temas. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros el día de hoy. Bien, buenas noches a todos. Gracias, Ricardo, por la oportunidad. Excelente espacio para conversar, aunque no tenemos la cerveza aquí al frente para brindar, pero virtualmente espero hacerlo. Guten Tag, viceembajador. Como ve, mi portugués, mi holandés, mi Deutsch no es muy bueno, pero su español es mucho mejor que el mío. Es perfecto. Un saludo a todos los que
acompañan en la noche de hoy. Más que hablarle de las investigaciones que realizo y lidero junto al grupo de investigación Subcity, quiero contarle una pequeña experiencia donde hemos realizado investigaciones y al mismo tiempo hemos hecho actividades de sensibilización en un tema que considero sensible para el país, como lo es la movilidad. Principalmente por lo que Ricardo ya comentó, el sector energético, el sector transporte es el sector que más consume energía en nuestro país, siendo que la energía es de combustibles fósiles, con las consecuentes emisiones de gases de efecto invernadero. Entre otros aspectos, la movilidad es uno de los temas que debemos de observarlo de manera integral. A partir del inicio de nuestra estadía aquí en Panamá, nos hemos dedicado a hacer observaciones muy simples de la peatonalidad en varios sectores de la ciudad. Ustedes observan dos videos. En el lado izquierdo, el video muestra la Vía España al frente del Banco Nacional de Panamá, antes de una reforma urbana que se realizó. La foto de la derecha, pues por accidentes en nuestra llegada a nuestro país, nosotros tuvimos la oportunidad de grabar antes y grabar después, y con el objetivo de simplemente, en conjunto con alumnos de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Panamá, hacer mapas de peatonalidad. Mapas muy simples que básicamente representaban la intensidad y los trayectos de peatones. Estos mapas pues nos ayudaban a entender un poco más cómo se daba o cómo se da la peatonalidad en Panamá. Existe mucha literatura y la literatura internacional pues plantea que en un espacio urbano hay un conjunto de variables que interactúan y determinan cuál es el trayecto de un peatón dentro de un espacio urbano. Entre ellos el uso de suelo, la presencia de áreas verdes, la presencia de paradas de buses y así sucesivamente. Y en base a esa literatura, pues nosotros hemos desarrollado un conjunto de mapeamientos dentro de la ciudad de Panamá, tan simples como la figura que mostramos en el lado izquierdo, donde representamos a través de intensidades peatonales en periodos puntuales del tiempo. En este caso, ustedes observan un mapeamiento peatonal del 5 de julio del 2018, con una cantidad de peatones, y son ejercicios muy simples que nos ayudan a levantar datos que para algunos tal vez representen aspectos no muy significativos, pero para un urbanista, como es mi formación de base, pues tiene mucha información atrás de esta planta. Cada planta pues muestra las interacciones de todos los elementos del espacio urbano que pueden o no promover que un peatón camine por una u otra determinada parte de un espacio urbano. Hemos realizado este tipo de evaluaciones en varios sectores de la ciudad de Panamá, específicamente en sectores donde tenemos gran movilidad peatonal, cercanos a las estaciones de metro, en el sector de barrio y así sucesivamente. Les voy a presentar algunos de ellos más adelante y también les voy a ofrecer algunos links para que ustedes puedan acceder a nuestra revista y puedan de primera mano pues enterarse más de esas mediciones. Este gráfico lo deben de conocer la mayoría de los que están aquí presentes, pero es importante siempre enfatizar que cuando hablamos de movilidad, en la pirámide de movilidad sostenible está la bicicleta, está el caminar, porque son los medios de transporte que consumen menos energía y nosotros lo llamamos, o la literatura los reconoce como medios de movilidad activos, porque no necesitamos de la energía que proviene eléctrica o cualquier otra energía para movernos de un punto A hacia un punto B. Es importante tener presente también que dentro de la movilidad activa existen distancias que son eficientes en función del modo. Este gráfico muestra que hasta 5 kilómetros de distancia la bicicleta es mucho más eficiente que el automóvil. Así sucesivamente existen mucha bibliografía en la literatura internacional que debemos aquí en Panamá también evaluarla y verificar si se da de la misma manera. Pero en general, 5 kilómetros es una distancia eficiente, por ejemplo, para trasladarnos en bicicleta.
A lo largo de los años nos fuimos realizando algunas preguntas muy simples, preguntas simples de investigación que pudiésemos desarrollar en conjunto con estudiantes de arquitectura y, por un lado, para desarrollar investigaciones y, por otro lado, para sensibilizarlos un poco ante estos temas que son fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Y esta es la primera pregunta. ¿Cuál es el medio de transporte de los usuarios de la Universidad de Panamá, por ejemplo, que es la universidad donde está el grupo de investigación Subcity? Nosotros decidimos hacer un estudio muy simple con dos facultades. El campus, la vista que observan aquí es la vista del campus de la Universidad de Panamá, que tiene alrededor de cerca de 28.000 usuarios, un número muy significativo de usuarios de este campo, la mayoría estudiantes, y en la cual evaluamos el medio de transporte de estudiantes de la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Ciencias. Básicamente el medio de transporte es multimodal. Estudiantes, profesores y algunos administrativos utilizan el metro, el bus, e incluso caminan para trasladarse desde sus casas hacia el campus universitario. Posteriormente continuamos observando algunos aspectos importantes que nos llamaron la atención. La mayoría de los estudiantes se demoraban hasta casi 2 horas para cumplir un trayecto desde su casa hacia la universidad. Muchas veces esos estudiantes no estaban en distancias mayores de 15, 10 kilómetros. Continuamos y nos encontramos con algunas sorpresas cuando comparamos aspectos entre dos facultades. Por ejemplo, la Facultad de Arquitectura era una facultad que estaba sensibilizada hacia el uso de la bicicleta, pero aunque no la utilizaban, pues ellos, los estudiantes en su mayoría, mostraban interés por utilizar la bicicleta como un medio de transporte. Aspecto que no sucedía de la misma manera con la Facultad de Ciencias de la Educación. Así que esto nos llevó a hacer una primera acción de sensibilización y decir, bueno, ya que los estudiantes de la Facultad de Arquitectura dicen que están sensibilizados y saben que se puede movilizar utilizando la bicicleta, realizamos en el 2017 el primer Subcity Ride, gracias al apoyo de algunos clubes de ciclismo y entre otras organizaciones como la Fundación Mónica Licona, la Fundación Educación Vial, MCCP y Cycling 507. Hicimos un ejercicio muy simple que fue una experiencia, digamos que grata, porque nos llevó a avanzar un poco más y comenzar a ver, bueno, vamos a preguntarle a los usuarios de la bicicleta en Panamá qué piensan sobre esto. En Panamá básicamente no tenemos todas las opciones o no se dan todos los modos de movilidad que se tienen en Holanda, pero básicamente el ciclismo recreativo es un sector donde hay muchos usuarios. Y se nos vino la idea de por qué no unir los ciclistas recreativos o deportivos con potenciales usuarios, en este caso estudiantes de la Universidad de Panamá. Nosotros avanzamos y nos encontramos con otra sorpresa. Muchos estudiantes decían, sí, tengo experiencia. 50% de los usuarios, de los estudiantes de la Universidad de Panamá, como sorpresa decían que tenían experiencia y 50% no. A mí me parecía tal vez un absurdo, pues que muchas personas que residen en la ciudad de Panamá no tengan experiencia o no hayan tenido la oportunidad de utilizar la bicicleta. Pero decidimos continuar observando qué eran las resistencias que se tenían. Y básicamente la falta de ciclovía fue uno de los aspectos que tal vez eran la oportunidad de hacer que estos usuarios de bicicleta potenciales, en efecto, utilizaran la bicicleta como un medio de transporte. De manera que en general encontramos una disposición, digamos que significativa de parte de los estudiantes para realizar trayectos en bicicleta. Avanzamos en los estudios y comenzamos a diseñar lo que sería un plan de movilidad urbano que conectase la ciudad de Panamá con la Universidad de Panamá. Volviendo al punto inicial, si ustedes observan en color oscuro, el campus de la Universidad de Panamá está a escasos 5 kilómetros del casco antiguo de la ciudad de Panamá. Y en un radio tenemos los corregimientos de Betania, Pueblo Nuevo, San Francisco y Bellavista. Este gráfico muestra dónde están la mayor parte o dónde residen la mayor parte de nuestros estudiantes del campus de la Universidad de Panamá. La mayor parte está en Bellavista y en Betania.
Esto era una información o fue una información importante para comenzar a pensar en un plan de movilidad que pudiese ser por etapas, que eventualmente le diera la oportunidad a estudiantes que vivían próximo dentro de un radio de 5 kilómetros para que pudieran utilizar la bicicleta como un medio de transporte, ya que ellos tenían una visión y estaban ya sensibilizados ante esto. Así continuamos a través de varios criterios de conexión del campus con las estaciones de metro, haciendo un plan de ciclorrutas que no me voy a extender por causa de tiempo. Y llegamos a la conclusión de que diseñar ciclorrutas necesita un proceso de validación, un proceso donde eventualmente no solo obtengamos datos de los usuarios del campus universitario, sino datos de todos los ciudadanos de Panamá. Avanzamos en este estudio, pensamos en un proyecto piloto que todavía está siendo evaluado, que era la conexión del campus universitario con las estaciones del metro cercanas, la estación Iglesia del Carmen y la estación Vía Argentina. ¿Por qué? Como les mencioné inicialmente, la mayor parte o el medio más utilizado, empleado por los usuarios del campus universitario es compartido, entre ellos el metro. Y hacer esa conexión pues representaría y sería de gran beneficio, no solo para los estudiantes, sino para todos los usuarios del entorno del campus universitario. Fuimos un poco más allá y entendemos que tal vez la realidad de los usuarios del campus universitario tal vez sea la realidad de los ciudadanos, donde esa multimodalidad deba ser el modelo de movilidad al cual debamos aspirar como ciudad. La multimodalidad implicaría que tal vez esta imagen, que es una imagen ilustrativa, ¿no? Porque estamos caminando trabajando el proyecto de movilidad eléctrica. Y aquí tenemos un bus eléctrico y lo que colocamos en esta figura es básicamente cómo podemos también darle la oportunidad de que las bicicletas sean llevadas en los buses, como una manera de ilustrar y pensar un poco más allá de las posibilidades que tenemos y la oportunidad que tenemos, ya que estamos discutiendo una de las estrategias más importantes dentro del Plan Energético Nacional, que es la estrategia de movilidad eléctrica. Otra conclusión que llegamos en este proceso también es que la docencia y la sensibilización es fundamental. Realizamos varios foros de movilidad urbana en el 2018. En este caso, me sorprende extremadamente cómo la Embajada de Holanda puede impactar positivamente a un entorno, y por eso agradezco a la embajadora por estar aquí presente. En ese momento nos acercamos al embajador y también nos dijo, sí, participamos de este foro. Él estuvo con nosotros, no solo él, sino todo el equipo de la embajada, y pues fue una actividad de sensibilización importante que a nivel interno de la Universidad de Panamá creo que tuvo frutos significativos. Posteriormente, en el 2019, para llevar más adelante el tema de la multimodalidad, se diseñó una ciclorruta por un día. Nosotros promovemos lo que se llama el Subcity Ride, con la intención de sensibilizar no solo ahora a miembros de la comunidad universitaria, sino también a vecinos del campus. Y en este caso, pues se diseñó una ruta que pasaba por todas las estaciones del metro con el objetivo, pues también de hacer que el metro, así como la ATT y otras instituciones, pudiesen pensar un poco de manera integral este tema. Nuestro papel no es solo hacer investigación, sino también entendimos que también era la sensibilización, pero una sensibilización que no se hace sola, una sensibilización que se hace con actores importantes como es la presencia de la Embajada de Holanda como referencia fundamental en temas de movilidad, como ahora Phelps con excelente organización pues para promover temas energéticos de una manera integral, y por eso agradezco la invitación. Y aquí llegamos a un importante proyecto pues que se los quiero compartir, que es el proyecto Move Panamá. Es un proyecto I+D, que aprovecho para agradecer y me siento honrado que el doctor Víctor Rutia esté aquí presente en esta charla, pues fue una de las personas es una de las personas visionarias que ha aportado y ha fomentado pues, el tema de la investigación y desarrollo. Entonces, este proyecto en sí, que busca la incorporación de dos componentes importantes, el componente de la movilidad y el componente del microclima.
A través de este proyecto de I+D, un proyecto de 2 años financiado por la CENACIT en una alianza con la Secretaría de Energía, pues podemos avanzar un poco en el aporte, avanzar un poco en la temática de movilidad urbana que nos debatimos hoy. Este es un proyecto que intenta pues la integración de varias entidades gubernamentales. Estamos apenas a escasos 6 meses de haber iniciado, pero le hago mención de este proyecto, pues actualmente tenemos una encuesta que parte de los resultados se los voy a presentar a continuación para que los que están aquí presentes también puedan responderla. La encuesta está en nuestro perfil de Subcity, de Instagram, pueden entrar al perfil y es una encuesta de movilidad que hace parte de este proyecto. Es una encuesta que pretendemos continuarla hasta los próximos 2 meses para conseguir alimentando nuestra base de datos. Como les mencioné, el proyecto Move Panama tiene 2 componentes, uno el componente de movilidad y el otro el componente de microclima. Con relación a microclima, es importante ver el tema de la movilidad desde el aspecto climático. Dentro del proyecto Move, pues vamos a hacer simulaciones computacionales que nos ayuden a establecer un mapa de calidades urbanas desde el punto de vista climático, para así poder utilizarlo como elemento de base en la inversión pública, pues algunos sectores de la ciudad podrán ser intervenidos con el objetivo de fomentar aún más la peatonalidad, por ejemplo, fomentar la movilidad en bicicleta como una opción. Y uno de los resultados más interesantes que tenemos hasta ahora, y se los comparto, y es parte de esta encuesta, que la cual me gustaría que también ustedes pudiesen completar, estamos a través del uso de sistemas de información geográfica, pues hemos podido identificar o mapear diversos tipos de información. La más importante es que en este mapa ustedes ven que aproximadamente 27% de los encuestados, solo 27% de los encuestados utilizan la bicicleta, ya sea para actividades recreativas, ya sea para actividades deportivas, en una vez al mes o alguna vez al año. Pero gran número de los encuestados no utilizan la bicicleta. Sin embargo, lo más interesante es que, aún siendo un gran número de los encuestados no usuarios de la bicicleta, existe una gran disposición de parte de ellos para que en el caso de que exista una red de ciclovías en la ciudad de Panamá, ellos puedan tener la movilidad de bicicleta como una opción de movilidad. Repito, todos esos sectores que están destacados en este momento están dentro del radio de 5 kilómetros que les mostré inicialmente. Pero la encuesta es una encuesta nacional. De igual manera tenemos base de datos de otras provincias, pero el interés aquí es simplemente ilustrar el potencial que tenemos para aportar en estos temas. Quiero finalizar hablándole de un gran proyecto que nos ha ayudado pues a no solo despertar la curiosidad por la investigación en los estudiantes universitarios, específicamente en la Facultad de Arquitectura, sino también a generar pequeños datos que tal vez no sean tan profundos a nivel de doctorado o a nivel de una maestría, pero sí datos interesantes que pueden ser el inicio de investigaciones más profundas. En la revista Subcity ya está en su segunda versión. Es una revista que está en el repositorio de revistas científicas de la Universidad de Panamá. Algunas de las informaciones a las cuales yo les dejé abajo la fuente, pues ustedes pueden encontrar más detalles. Esto lo digo porque sé que hay miembros que nos están escuchando que me han preguntado sobre el plan de ciclovías, y es un plan que está publicado desde el año pasado y es público para todos. Así que la revista Subcity es un medio importante que hoy aprovecho para hablarles de ella y para que la apoyen accesando y leyendo nuestros artículos. Yo finalizo con esto diciéndoles que la sensibilización es fundamental. La sensibilización no es solamente a nivel universitario, es una sensibilización fundamental que se debe hacer a nivel institucional. Hay muchas instituciones que requieren de una retroalimentación, y yo creo que este foro, gracias a la presencia de importantes actores como la embajadora, como el grupo FELS, como entre otros, el próximo expositor que me sigue, yo creo que la integración entre todos los actores que están aportando al tema de la movilidad es fundamental.
Este es un tema país y debemos de trabajarlo de manera colaborativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu excelente presentación. La verdad que nos ha mostrado cómo la información es primordial para el proceso de toma de decisiones y para la planificación. Adicional, cómo se interrelacionan los sistemas alternativos de movilidad con el consumo de energía y cómo se relacionan con la eficiencia. También pudimos notar que los esfuerzos que has realizado con tu grupo de trabajo y cómo estas investigaciones aportan al desarrollo de la movilidad sostenible en Panamá. También cómo has identificado diversas aristas como la educación y sensibilización, que es importante para este desarrollo y que también mencionó la embajadora en su presentación. Como tercer expositor, tenemos a Federico Herrera. Fede ha estado exponiendo públicamente sobre las necesidades para introducir la bicicleta como medio de transporte en nuestro país y cómo se relaciona con los diferentes medios que existen hoy en día. También se reúne con diferentes personas que tienen diferentes experiencias profesionales y que ejercen su punto de vista desde sus redes sociales todas las semanas para informar a la sociedad sobre este tema. Hace poco tiempo también Fede participó en una ponencia en TEDx Panamá sobre el tema de la eficiencia en la movilidad y la estructuración de las ciudades. Muchas gracias por tu participación con nosotros esta noche. Buenas noches. No sé si me puedes confirmar, Ricardo, si me escuchan. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Federico Herrera. Soy ingeniero civil por los últimos, bueno, desde hace un año trabajando en un proyecto privado. Sin embargo, los 5 años anteriores ejercí como ingeniero municipal del distrito de Colón, en donde inicié un poco mi integración o realicé el trabajo del desarrollo urbano en las ciudades y de cómo era importante pensar en movilidad. Pese a que la figura de un ingeniero municipal no va ligada a eso, sin embargo el título es director de Planificación Urbana e Ingeniería Municipal, por lo menos en Colón. Y esto me llevó a un caminar y a un buscar de información al respecto de la movilidad. Desde hace aproximadamente 6 meses, a través de mis redes sociales personales, comencé un espacio que se llama, tal vez un poco cervecero, porque se llama 2 que 3, es el hecho de compartir 2 que 3 comentarios, 2 que 3 tragos, o 2 que 3 cafés conversando un tema, y tratamos de hablar de movilidad, de urbanismo, de ciudad. Como bien lo dijo Ricardo, hace un mes exactamente tuve el placer de dar una ponencia en TEDx Casco Viejo, y la enfocamos en el ciudadano, y ahí llegamos a ciertas conclusiones o a ciertos puntos, siendo el primero esto. ¿Somos eficientes en nuestra movilidad? O sea, ¿cómo realmente podemos descubrir si hoy en día nos movemos eficientemente? Nuestro concepto de eficiente es montarnos al carro e ir a la tienda a 500 metros a comprar 1 litro de leche y un cartón de huevos. ¿Será esto realmente eficiente? Y se los pongo inicialmente así porque sé que ustedes hablan de energía, eficiencia energética, entonces vámonos en la línea de la eficiencia. Yo tengo que felicitar a los 2 ponentes anteriores. Primero, la embajadora, porque nos muestra una cultura, pero creo que más allá de la cultura holandesa está destacar el hecho de que Holanda está tratando de compartir su cultura y está tratando de expandirla, de abrirla, compartiendo no solamente su conocimiento en movilidad, sino su conocimiento, por ejemplo, en el manejo de las aguas. En Colón tuvimos algo de apoyo en el tema de las aguas con manejo de canales. Entonces creo que compartir es muy importante y va a ser también parte de que nuestro proceso como país, nuestro proceso como ciudad de Panamá sea más eficiente si queremos acortar los tiempos. Recuerden que posiblemente Holanda tiene 50, 60, 70 años en esto. Bogotá, que es una de las ciudades más cercanas, tiene 40 años. Un proyecto de 40 días, ni mucho menos un proyecto de 5 años, como aspiracionalmente tienen todos nuestros políticos cuando llegan a la silla, de que en 5 años se resuelve el problema. Entonces, como ciudadanos debemos cambiar de salida ese chip.
Si no cambiamos esa idea, vamos por mal camino. Y creo que nosotros como profesionales tenemos esa obligación de entender realmente el espacio que nos rodea. Ahora, ¿esto les parece eficiente? Estoy seguro que si abriéramos micrófonos, la mayoría de ustedes diría no, 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 porque es que no es eficiente. A simple vista, parte de lo que pueden ver es un desorden. Pese a que hay normas del tráfico, estamos viendo camiones a la derecha, a la izquierda y al medio. Vemos el transporte público, que es una de nuestras mejores herramientas, atascado, totalmente atascado, encerrado por los autos. Le hemos hecho realmente, como decimos vulgarmente, una encerrona a nuestro transporte público, que, volviendo a mi diapositiva inicial, que veían a la gente subiéndose al Metrobús, una de nuestras insignias, porque aunque ustedes no lo crean, gran parte de la población, la mayoría de la población en Panamá no posee auto. Esta es una idea errada que tenemos, es un concepto visual. Y posiblemente me van a decir, no, este tipo está loco, mira la cantidad de carros que hay en la calle, no puede ser un efecto visual. Todos tenemos carros. No, tenemos excesos de carros por casa, que es diferente. Tenemos casas de 3 personas y 5 carros. El de paseo el domingo, el de colección, el de no sé qué, y uno por si acaso. Entonces, estamos abusando de la facilidad que tenemos en Panamá para conseguir un auto. En otros países, esto lo resuelven con impuestos, lo resuelven con estacionamientos muy caros, con poco espacio para el automóvil o poco espacio para estacionar. Entonces, no hemos realmente atacado esa parte. Y ahí sí es un mea culpa de nuestra estructura gubernamental, específicamente, que falta ser un poco más rígido con esto. Y seguimos avanzando, y ustedes dirán, bueno, ¿dónde está el efecto visual? Aquí está el efecto visual. ¿Ok? Tenemos 200 personas distribuidas en diferentes medios. 175 autos, 2 buses, un metro y las personas dispersas. No pude conseguir en esta imagen, lástima que no me tocó el que tiene las bicicletas. Sin embargo, ahí pueden ver la eficiencia del espacio. A ver, el auto es un vehículo de aproximadamente 1,5 toneladas, 2 toneladas. Transportando a una persona promedio de 175 o 200 libras. Yo he visto chicas con unas camionetas 4x4 de 2 toneladas que pesan 110, 115 libras. Entonces nos vamos a proporciones más salvajes todavía versus el peso de la máquina versus el conductor. Esto es una de las mayores muestras de ineficiencia que tenemos en toda ciudad. ¿Ok? En ese punto no estamos siendo eficientes. Y si lo que buscamos es ser eficientes, entonces es hora de reformular, es hora de replantear y definir cómo queremos que se vean nuestras ciudades. Y eso es algo que como ciudadanos tenemos que empezar a definir. Y la pregunta luego de esto es, ¿será que es lo que nos merecemos? O sea, este espacio lleno de gente, lleno de vida, donde la ciudad es parte de ti. Hace días veía, yo soy muy fanático de Rubén Blades y veía su documental y él comentaba que caminar por Nueva York le encanta porque él absorbe la ciudad. Pero yo siento que en Panamá la ciudad nos absorbió a nosotros, el tráfico llegó a absorbernos como ciudadanos, nos encerró en nuestros vehículos, nos tiene prisioneros y yo sé que suena dramático, pero quiero que sepan que un panameño promedio aproximadamente está invirtiendo de 1 a 2 horas moviéndose de su casa al trabajo, lo cual indicaría que en 24 días laborales la persona invierte de 24 a 48 horas transportándose, o sea, un día entero o 2 días enteros encerrados en tu vehículo. Claro, al mal tiempo buena cara, pon música, las mujeres se maquillan, hacen mil cosas, son multitasking, pero esto es ponerle, o sea, esto es realmente ponerle un poquito de bálsamo a la herida. Eso no cambia de que estés metido en un tráfico que te está cercenando a nivel de salud mental. Esto no es saludable, mentalmente hablando no lo es. Ahora, la pregunta es cómo lo logramos. Usted dice, bueno, sí, qué bonito todo lo que dice este man, y qué lindo, miren qué foto más bonita, pero ¿cómo uno lo logra? Primera pregunta, ¿vamos a esperar que ellos lo hagan? Nada personal contra el señor de la foto. Y ahora voy a hacerle, inclusive voy a ayudar a nuestros políticos. ¿Vamos a apoyarnos toda la distancia en echarle la culpa a ellos? Yo realmente no me quiero quedar esperando que el señor de la foto reaccione o no, y quien trabaje con él reaccione o no.
al final es una responsabilidad ciudadana. Entonces, nosotros lo hacemos. Y es cuando empezamos a ocupar el espacio público, es cuando empezamos a dar un nuevo uso a la bicicleta, cuando empezamos a dar un nuevo uso a nuestras aceras. Bueno, es que en Panamá no hay aceras. Hay pocas, algunas otras en mejora, algunas otras hay que trabajarlas. Sin embargo, si ustedes no se hacen conscientes de lo que los rodea, pierden la oportunidad de entender su ciudad. Y creo que es algo que nos ha pasado. Solo vemos la ciudad a partir del automóvil, así que solo entendemos como positivo hacer calles más grandes. Sin embargo, primero, Panamá no es un país tan extenso en territorio. Ya no hay para dónde ir. Eso es un problema inicial. Se nos está yendo de las manos, no tenemos más espacio. Y no sé si han visto, pero calles más grandes, tranques más grandes. El que me diga qué vialidad enorme ha resuelto un problema de tranque en Panamá, por favor lo invito a que me lo diga y lo veamos, porque ninguna de las vialidades nuevas, por grandes que sean, han resuelto el problema del tráfico. La cinta costera, que es una de las vialidades más grandes, incluida la avenida Balboa, hoy en día se tranca. Y ya estamos comenzando a ver tranque inclusive con la reapertura que hay. Entonces, esta teoría murió completamente de la calle más grande y vamos a cambiar el tranque con esto. Entonces hay que reformular, hay que rediseñar nuestra ciudad, hay que rediseñarla desde la base misma, dándole oportunidad a nuevos actores que participen en el rol de la movilidad. La bicicleta es una de las opciones más viables, más saludables y que le ahorra costos a todos, porque al final le ahorra costo al Estado, también tener un ciudadano más sano, también tener menos contaminación, y estamos olvidándolo, lo estamos viendo solo deportivamente, y tenemos que ser más conscientes de las posibilidades que hay para movernos en bicicleta. Entonces es hora de proponer. Eso es una de las primeras cosas que tenemos que hacer. Ya no podemos seguir pensando en que vamos a crecer como país si no nos involucramos en las cosas. No podemos seguir pensando que pidiéndole al Estado canchitas de fútbol vamos a salvar la patria o vamos a ir al Mundial nuevamente. Yo muero porque vayamos al Mundial nuevamente, pero ya tenemos suficiente infraestructura deportiva. Es hora de pensar en cosas nuevas. Pónganse a pensar, y esto no tiene nada que ver con movilidad, pero pónganse a pensar cuántas bibliotecas tienen ustedes cerca de su casa. ¿Cuántas ciclovías? ¿Cuántos parques públicos de buen nivel tienen ustedes cerca de su casa? No hablo de 2 maquinitas de saltar, un Sinsuan y un Zurrasurra. Eso no es un parque realmente. Entonces, hemos perdido la conexión con nuestra ciudad. Por completo la hemos perdido. Nos hemos desligado de la realidad porque el entorno nos ha desligado y es necesario volver como ciudadanos para poder exigir. Es hora de exigir cosas reales. Es hora de plantearnos en realidad como grupo, y se los digo porque, y se lo dije a Ricardo al inicio, bueno, voy a tratar de enfocarme en el ciudadano porque siendo ustedes un grupo organizado, sería bueno empezar a proponer, o sea, empezar a mostrar resultados del trabajo, porque es que ya es hora de demostrarle a los señores de la foto, que tenía un par de slides atrás, que aquí hay gente pensante y que sabemos lo que queremos como ciudad y lo que necesitamos. O sea, es tarde. Digo, no es tarde, estamos atrasados en el tema de la bicicleta pública, estamos atrasados en el tema de las ciclovías, estamos atrasados en una regulación de tránsito decente para nuestras bicicletas. Técnicamente te piden placa para la bicicleta, pero es una placa que corta, es un problema. La autoridad del tránsito y transporte terrestre no se hace responsable de lleno en el peatón o en el ciclista. Y descubrimos hace poco que resulta que hay una dirección de movilidad no motorizada, pero que no tenía nadie. Como a nadie le importa el tema de la bicicleta, entonces no tenía personas ahí. Ahora hay un par de grupos y unos movimientos que han estado, Jorge está involucrado también, que han estado pidiendo se activen esto. Cuando tú llegas a otros países, y por eso no me voy lejos, llegas a Colombia y hay toda una secretaría de movilidad que tiene diferentes departamentos. Entonces, para que tengan idea qué tan tarde estamos, y al no hacer esto una prioridad país, vamos por mal camino. Vamos por mal camino. Tenemos que reorganizar y reformular ideas para poder llegar a un resultado decente. Sin embargo, yo les voy a dar unos datos sencillos, pequeños, que ustedes pueden implementar personalmente para darse cuenta qué tan eficientes son ustedes y hasta dónde pueden llegar. Lo primero que te dicen cuando hablas de moverte en bicicleta en Panamá es el clima. Yo le preguntaría a la embajadora si es que en Holanda no llueve o es que Holanda está todo techado y no lo sabemos. Porque casi vendemos como extraterrestres a los europeos y decimos, no, pero es que allá sí se puede.
Yo tuve la experiencia, el año pasado yo estuve tanto en Holanda unos días y en Dinamarca estudiando, y yo vi niños dando clases en capote a 8 grados, montando bici y aprendiendo, y simplemente cuando pregunté, extrañado, y dije, pero ¿cómo es posible? Y me dicen, pero ¿cómo no es posible? Se ponen el poncho, el capote, hacen lo que tienen que hacer y regresan, y cuando llegan adentro se lo quitan y siguen su vida normal. Entonces no puede ser que nacimos y vivimos en un país tropical, pero no hemos aceptado la lluvia como parte de nuestra realidad. Desde pequeños, mojarse es casi un pecado. No, no te mojes, no corre, el niño se va a mojar. Entonces, al hacer esto de la lluvia casi un pecado, le tememos por completo al hecho de tener que mojarnos. Sin embargo, ojo, no digan, este tipo nos mandó a todos a tirar en la calle y mojarnos. No, hay un ejercicio más chévere que pueden hacer. Tómense el trabajo de anotar los intervalos de lluvia que tienen en una semana o dos. Miren, me ha tocado conversar con 2 o 3 de mis entrevistados y varios de ellos dicen, no, cuando hice la medición de la lluvia, en Panamá tiende a llover después de las 9 de la mañana, normalmente sí hay un intervalo clásico entre 12:30 y 3 de la tarde, pero en mis horarios de movilidad casi no me toca competir con la lluvia. Creo que el porcentaje andaba cerca del 15% de los días del mes en su horario de movilidad, estas personas tenían algún tipo de problemas con la lluvia. Y sencillamente lo que hacen ese día es que piden un Uber o se van en algún transporte público o se van con algún amigo. Entonces, no es un problema ni siquiera difícil de solucionar, aclaro. Segundo, es importante que identifiquen elementos de transporte público u otros elementos que tengan cerca de su casa. Es decir, tengo paradas de Metrobús, tengo paradas de metro, qué tanto me sale el Uber en mis desplazamientos, o tengo algún amigo del trabajo o amiga que viva cerca y podamos compartir los rides en el carro, un día yo, un día ella, y así compartimos, disminuimos un poco la huella de consumo de combustible, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? No estamos dispuestos a hacer intermodalidad. No nos hemos dado cuenta que la red de Metrobús ha crecido mucho y que esa red de Metrobús nos puede poner cerca de estaciones de metro. Entonces, lo que hacemos tan fácil en otros países y que nos parece tan chévere, tal vez porque andamos de turistas, no lo queremos hacer aquí en Panamá. Y aunque hace falta mucha voluntad política y ciudadana para que mejoren aún más el transporte público, ojo, el Metrobús es un gran avance comparado con el Diablo Rojo. Es un avance abismal. Entonces no podemos decir que no hemos avanzado. El metro es otro gran avance y nos toca seguir en esa línea. Creo yo que entre más ciudadanos nos involucremos y utilicemos el sistema, vamos a tener a la larga un resultado de que se involucren los políticos o vamos a decir, las personas con decisión gubernamental se involucren y decidan hacer proyectos en esa línea. Y no podemos olvidar, que la puse más grande que, de hecho, que el bus y el metro, a la bicicleta. El hecho con la bicicleta es que la vemos desde pequeños como un juguete. No tenemos esa educación de verla como un transporte. Y creo que el arquitecto Perén dijo algo interesante. Hoy en día es casi un pecado que no haya una ciclovía entre la estación de Iglesia del Carmen y la Universidad de Panamá. Es casi un pecado que no haya bicicletas públicas en este trayecto, porque son los jóvenes, son el público ideal para iniciar este tipo de proyectos, son el público ideal para darles la oportunidad de moverse en bici, de caminar seguros y que no se vean expuestos y obligados a ser víctimas del automóvil. Yo creo que es hora de que cambiemos un poco la mentalidad. Seguimos con el ejercicio personal. Estudia tus gastos mensuales en transporte. Es decir, cuánto pagas de hipoteca del carro, cuánto pagas de combustible, cuánto pagas de seguro, cuánto pagas en repuestos, aseo e imprevistos. Cuando te des cuenta de todos estos gastos versus tener una bicicleta, hasta una bicicleta eléctrica inclusive, te darás cuenta que no está siendo económicamente para nada eficiente. No lo es, no hay manera. Tendría que ser un desplazamiento muy particular, tal vez desde el oeste, y por el hecho de que el oeste todavía no tiene un sistema masivo como el metro, que ojalá pronto se pueda avanzar. Por otro lado, uno de los grandes errores que cometemos, aquí medimos desplazamiento solo en tiempo. Sin embargo, el desplazamiento es distancia y tiempo. ¿En cuánto tiempo yo me transporto, me movilizo en cierta distancia, recorro cierta distancia? Entonces, si olvidamos el factor distancia,
perdemos la noción de la eficiencia. Es decir, muchos de ustedes posiblemente han pasado 30 minutos o más en el auto recorriendo no más de 2 o 3 kilómetros. Que posiblemente esos 2 o 3 kilómetros en bicicleta pudieran ser, yo no sé, 15 minutos, tal vez menos, dependiendo del ritmo que puedan llevar. Y en bicicleta eléctrica, pues no me atrevo a decirles si 5, tal vez. Entonces, ¿qué pasa? Al medir solo en tiempo, perdemos esa noción y no nos damos cuenta lo poco eficiente que somos. Y tal vez en el momento que empecemos a realizarlo, vamos a buscar la manera de cambiar eso. Porque inclusive puede ser que ustedes en un transporte público utilicen, no utilicen, gasten el mismo tiempo que en el carro, o tal vez 15 minutos más, pero resulta que en ese transporte público tuvieron un poquito de paz, de salud mental, pudieron trabajar o hacer una llamada o escuchar música o simplemente estar en paz y no tener los clásicos problemas del tráfico. Por último, intenten una vez a la semana un nuevo método de transporte, rompan el paradigma, dense en cuenta si realmente son eficientes. Luego que usted ya identificó todas las posibilidades que tiene, agarren un viernes, digo el viernes porque el viernes uno siempre se siente como más relajado, más chévere, en buena actitud, se ponen ropa un poco más cómoda y se van contra el metrobús, sacan una bicicleta. Para esto tienen que haber identificado obviamente sus rutas, para esto tienen que saber la distancia a la que están de los lugares, y es muy importante también que tengan en cuenta que por lo menos cuando te mueves en bicicleta, no siempre la ruta más corta es la más eficiente. Aunque aquí la topografía es bastante buena comparada con ciudades, por ejemplo, como Medellín, sin embargo, si quieren esquivar una pequeña loma, pequeñas pendientes, hagan un estudio de la ruta y a veces encuentran un poco más de planicie dando algo más de vueltas. Pero se puede encontrar la mejor ruta. Entonces es bien importante la planificación. No lo puse como un dato, pero se los agrego. Planificar rutas. Súper importante. Inclusive planificar rutas hasta cuando van a salir en el auto. Sin embargo, es que ya no puedes planificar rutas para salir en el auto porque es que todo está trancado. Literalmente. Entonces no hay ruta alguna que puedas agarrar. Inclusive se pone a pensarlo, Panamá invirtió en autopistas pagas, que son el corredor norte y el corredor sur, y nosotros pagamos para trancarnos. O sea, cuando tú usas el corredor a pico y te das cuenta que pasas la garita y para trancarte, te das cuenta del nivel de eficiencia que estamos teniendo. Y ahí me van a echar un cuento. No tengo tantos datos científicos, creo que los datos científicos los tiene Jorge y es bueno saber que alguien está haciendo ciencia. Creo que lo mío ha sido más un estudio del ciudadano para poder despertar todos nosotros en base a esto. En mi espacio he tratado de sumar algo de políticos, sobre todo arquitectos, ingenieros, profesionales. Ahora vi que unas estudiantes de la Universidad Tecnológica hace poco hicieron una propuesta en un proyecto de ciclovías y las escucharon en el Ministerio de Obras Públicas. Y así ir involucrando ciudadanos poco a poco e ir dándonos cuenta de que la acción personal del ciudadano es vital. Si el exigir, a demostrar que sí se puede, no vamos a llegar a ningún lado porque vamos a quedarnos esperando un accionar que no se va a dar. O inclusive esta acción ciudadana o invertir tiempo con nuestros jóvenes o niños va a ocasionar que futuros políticos tengan una visión distinta de la ciudad y ellos solos busquen impulsar proyectos que hagan mayor eficiencia de tiempo, de energía, de consumo de consumo de combustible, de manejo de desechos, y vamos a ser más eficientes en el tiempo. Hay que trabajar en el ciudadano si queremos lograr proyectos país. Es súper importante. Ese es el mensaje que les dejo. Ahí están mis redes sociales, @FedePty, y mi correo, pues ingeniero@fedeherrera.com, a la orden. Gracias por la oportunidad a toda la gente de FELS y un placer compartir con dos expositores tan interesantes. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Federico, por tu excelente presentación. La verdad que nos has mostrado cómo la integración entre diversos actores es fundamental para el desarrollo de la movilidad sostenible y para el desarrollo de diferentes iniciativas. Y cómo se debe involucrar la planificación para que esto sea integral a lo largo del tiempo. Adicional, cómo se relaciona la eficiencia en el uso de los espacios, la eficiencia en el uso de la energía, la eficiencia de la movilidad, la eficiencia en el uso del tiempo. Y a su vez, cómo todos tenemos la responsabilidad para el desarrollo de diversas iniciativas y diversas actividades. Sobre todo dando énfasis a importancia
de la necesidad que todos nosotros como ciudadanos formemos parte de los cambios. Creo que es fundamental que tengamos eso claro. Ahora vamos a realizar una pequeña encuesta. Néstor les va a comunicar cómo es el asunto. Sí, muy buenas noches. Saludos a todos los que están en este momento disfrutando de este Energy Beer. Vamos entonces a hacer una innovación para esta ocasión. Vamos a aplicar la siguiente votación y vamos también a saludar a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales. Recordamos, FELS Panamá, puede seguirnos ahí en Instagram para enterarse de todos estos eventos y también pues que nos compartan sus ideas. Vamos entonces ahora a iniciar una pequeña encuesta para todos ustedes. Ahí la podemos ver en pantalla. Son dos preguntas. La primera, ¿qué consideras como impedimento para utilizar el metro de Panamá con más frecuencia? Tenemos las siguientes opciones. Ustedes pueden votar. Por ejemplo, dificultad para llegar a la estación del metro. El metro no pasa por mi ruta diaria. Las estaciones no cuentan con estacionamientos y otras. También tenemos otra pregunta, pues bien vinculada a todo lo que hemos escuchado durante esta noche. ¿Cuál de las siguientes barreras es la más crítica para que utilices otro sistema de transporte como la bicicleta, scooters? Tenemos como opciones la inseguridad por falta de infraestructura, el clima, costo y otras. Esperamos entonces sus votos. Bueno, vamos viendo, aquí dice pues que un 71% de las personas ya han emitido un voto, vamos por 73%, así que invitamos a todos a que participen y veamos los resultados. A lo mejor venimos con una visión y ahora después de esta participación de todos nuestros queridos panelistas, pues tendrán otras. Entonces vamos a seguir esperando, vamos por el 78%, vamos a tener resultados muy interesantes, así que no se pierdan, todavía queda esto, ¿no? Les invitamos también que en el momento, si ya usted votó, puede también compartirnos las preguntas. Ahí Ricardo va a estar entonces, pues, compartiendo algunas de las preguntas que tengan. Tenemos un 80% de participantes, pues, que han votado. Así que vamos a cerrar la votación en unos pocos segundos. Vamos a darle solamente 10 segundos más para que cerremos entonces. Bueno, vamos entonces a finalizar la votación con un 80% y vamos a ver los resultados. Vamos a poner aquí, compartimos los resultados y aquí están. En cuanto a la primera pregunta, ¿qué consideras como impedimento para utilizar el metro de Panamá con más frecuencia? Y pues un 41% de los encuestados dijeron que el metro no pasa por mi ruta diaria. Sí, por ahí vi unos comentarios definitivamente que no. Luego, de segundo lugar, queda que las estaciones no cuentan con estacionamientos. Difícil esa realidad. Tenemos entonces la pregunta número 2. En primer lugar, tenemos en cuanto a la pregunta era, ¿cuál de las siguientes barreras es la más crítica para que utilices otros sistemas de transporte como la bicicleta o scooters? Y en primer lugar, con un 76% dice la inseguridad por falta de infraestructura. Y quedó muy claro que después de la exposición pues, de nuestro amigo Federico, el clima quedó sí de segundo lugar, pero yo diría que bien rezagado. O sea, que quedó bastante claro que no es un impedimento. Sí, se cumplió la meta. Así que muchas gracias por esta participación en esta pequeña encuesta. Entonces, Ricardo, a ver si nos compartes algunas preguntas finales para compartir con nuestros panelistas de esta noche. Perfecto, muchas gracias, Néstor. Y gracias a todos por participar y dar sus respuestas. Aquí tenemos algunas preguntas en el chat que nos han proporcionado los participantes. Augusto nos estaba preguntando, casualmente considerando que lo que había dicho Federico, que para la embajadora, que si consideraba que el clima era un impedimento para
para el desarrollo de ciclovías o para que las personas utilizaran este medio de transporte como diariamente? ¿El clima se dice? El clima, por la humedad y lo lluvioso que es en nuestro país. Sí. O sea, y alguien también me comentó si se vio favorecida la bici en Holanda porque es un país muy plano. Bueno, quiero decir eso. Sí, es un país muy plano, de verdad, muy, muy, muy plano comparando con otros países. Pero tenemos otros desafíos climáticos, como ha dicho Federico, la lluvia, pero también viento, y viento duro es como escalar una montaña. Honestamente, no es siempre una fiesta ir a bici en las temporadas de otoño y invierno en Holanda, con viento duro y lluvia. Pero hacemos, ¿y por qué? Tengo también otro ejemplo. Viví en Chile por más de un año un país con muchas montañas, ¿no? Y también en este país fui de mi casa al trabajo en bici, promedio 3 veces por semana. 10 kilómetros ida, bajando, muy bien, pero de vuelta creciendo, escalando. ¿Y por qué? Porque para mí sí, es fácil, es a costumbre, pero también de Federico y Jorge, porque disponibilidad, porque había descubierto una ruta de ciclovías entre mi casa y la oficina. Y otro elemento y motivación para mí muy importante, y es lo mismo en Holanda, de ir en auto, en carro, de casa a la oficina y de vuelta, siempre es más de 1 hora, pero en bici es la mitad, es 30 minutos. Y no solamente es como un ejercicio, pero para mí es la eficiencia que es lo más importante. Entonces, a costumbre sí, clima, ya, para nosotros no es un factor, ni la lluvia, el viento, la geografía, pero la disponibilidad y la eficiencia, porque se puede reservar 1 hora más en tiempo libre por día, que no está pasando en un tranque, en un auto, pero jugar con su perro o tomar una cerveza con sus amigos, eso es lo mejor, ¿no? Gracias. Sí, excelente. Jorge, acá nos preguntan también, Augusto, ¿qué políticas tú piensas que se deben implementar para un desarrollo de ciclovía en Panamá? Estás en mute. Sí, gracias. Es una muy buena pregunta. Mira, la primera acción, en la experiencia que yo he tenido, hay un principio muy básico que la embajadora mencionó, el tema de la prioridad. Cuando tú tienes claro quién tiene la prioridad en un espacio urbano, y hablando de movilidad, se sabe que el peatón primero, después la bicicleta, ese principio básico de darle prioridad a los modos activos es fundamental, y eso tiene que verse reflejado en las leyes del tránsito. Por ejemplo, si tú lees el reglamento de tránsito, tú vas a encontrar grandes vacíos en temas relativos a proporcionarle seguridad a los modos activos, entiéndase peatón, entiéndase la bicicleta. Si continúas leyéndote un poco más, haciendo lectura como arquitecto, como urbanista, el diseño de las aceras, el diseño de las calles, te encuentran muchas resistencias y barreras. Un ejemplo muy simple, los policías muertos. No sé técnicamente, pero muchos aquí presentes conocen que el policía muerto es una parte del asfalto que se levanta para reducir la velocidad. Pero está directamente pensado en función del carro. Porque si tú andas en bicicleta, eso se transforma en una barrera o un posible
factor de accidente o de un siniestro vial. Ahora, continúo por ahí. Los principios de la prioridad para el modo activo tienen que verse principalmente en la legislación a través del reglamento del tránsito vehicular y después irnos al tema de la infraestructura. La infraestructura sin duda es fundamental. Y un tercer punto que en este momento yo siento que no es tan, lo colocaría en tercer lugar, es la sensibilización ya a un nivel macro. Ya se hablan de tesis de grado en la UTP, ya se hablan de tesis de grado en la Facultad de Arquitectura. Esos son indicadores de que se está pensando en la movilidad activa, tesis de grado de ciclorrutas y demás. A eso me refiero. Ahora falta que las instituciones del Estado, entiéndase Mi Ambiente, Mi Bus, el Metro, la TT y todas ellas, dentro de sus políticas de movilidad, comiencen a identificarse esos principios de darle prioridad y ver la movilidad de una manera más integral. Yo creo que esas serían mis tres acciones para comenzar a pensar el tema de la movilidad en bicicleta en Panamá. Excelente, Jorge. Gracias por tu respuesta. La verdad que muy claro lo que has mencionado. Otra pregunta que tenemos aquí, Berta nos pregunta, Federico, ¿cómo podemos convencer a la ciudadanía en general de montarse en bicicleta? ¿Y cómo agilizamos el proceso? Y si aún es posible la construcción de carril exclusivo, ya que se dice o se menciona siempre que hay poco espacio en la ciudad. A ver, todo es posible con algo de voluntad. Yo creo que uno de los primeros ejemplos que les voy a decir, ¿quién se imaginó que era posible tunelar por la Iglesia del Carmen para hacer un metro en Panamá? Literalmente. Entonces va un poquito de la voluntad política. Yo creo que aquí todos estamos conscientes que aparentemente plata hay. A veces la invertimos mal, pero plata hay. Falta es voluntad. El proyecto de movilidad urbana tiene que ser un proyecto país. Hoy en día les puedo decir que si esto fuera un proyecto país, nosotros tuviéramos un mejor manejo de nuestras aguas a nivel de calles. O sea, no inundar la ciudad de Panamá fuera una prioridad. Y hay suficiente ingeniería a nivel mundial para que la ciudad de Panamá no se inunde. Porque si no, Holanda viviría bajo el agua. Entonces, sencillamente te vas a Holanda, traes a la gente que tienes que traer y los pones en funcionamiento aquí y la ciudad no estaría inundada en ningún momento. Sencillamente, no estamos luchando contra nada nuevo. La lluvia no es nada nuevo. Eso es un punto. Tenemos que educar a nuestra población. Yo como ingeniero civil, cuando vi transporte como una clase, el transporte nosotros lo enseñamos educando a la gente en función de qué sería lo mejor para el carro. O sea, la eficiencia de la clase de transporte es enseñarte a hacer calles donde el carro pueda moverse a más de 60 kilómetros por hora, para que los niveles de servicio, que es el nombre técnico, sean favorables. Los niveles de servicio en una carretera se miden según las velocidades a las que pueda ir un auto. Entonces, cuando un auto no le da las capacidades, según los flujos que hay medidos, para ir a más 20, 30, 40, va bajando el nivel de servicio. Entonces, mientras sigamos midiendo eficiencia en cómo pueden moverse mejor los carros, estamos mal. Tenemos que empezar a medir eficiencia en cuánta gente podemos poner a caminar de manera segura. Tenemos que medir eficiencia en cuántas bicicletas podemos poner en la calle. Y sencillamente eso va a hacer que el ciudadano poco a poco se atreva y lo busque. Sin embargo, los que podemos o los que nos atrevemos debemos hacer el esfuerzo de intentarlo. Ojo, la pandemia ha traído gente que se ha soltado a la calle en la bicicleta porque se sienten más seguros. Además, aunque ustedes no lo crean o tal vez no lo tomemos en cuenta, es un elemento de nivelación social. Es más fácil para una persona que gana 200 o 300 dólares comprarse una bicicleta o comprarse un carro. Poner ciclovías es darle oportunidad a personas de escasos recursos a moverse de manera más eficiente. Totalmente lo es. Ni siquiera les estoy hablando. El tema es que aquí el auto es aspiracional. Entonces, no hemos enseñado a nuestros ciudadanos a aspirar a moverse eficientemente y a no encerrarse en un carro, sino a empeñar la vida para tener un carro. Y ese es uno de los grandes errores sociales que tenemos a nivel de Latinoamérica, sobre todo. Nos han vendido también esta parte social aspiracional, que es que vivimos, o sea, tú eres exitoso si tienes tu carro contigo y lo compraste y te lo regalaron o trabajaste y te compraste tu primer carro, y cuando te compras tu primer carro, tu tía y tu primo y tus tíos y todos te arman una fiesta. Ah, Ricardo se compró su primer carro, wow, Ricardo, y va la foto para el Facebook y para el Instagram. Entonces, es un concepto errado y hemos obligado y estamos obligando a la gente a que endeude el alma, pero
no nos estamos dando cuenta que hemos estado perdiendo la vida, la oportunidad. Ojo, nunca es tarde. No, yo no nací moviéndome en bicicleta. Posiblemente si lo hubiera hecho desde los 10 años, estuviera súper flaquito ahorita. Yo me he movido mucho tiempo en el carro, pero no quiere decir que no pueda cambiar la dinámica. Yo crecí en una escuela de ingeniería creyendo que la efectividad era moverse en carro todo el tiempo y hacer calles enormes y hacer estas autopistas espectaculares de 2 y 3 y 4 y 5 pisos. Entonces a eso voy. Si hay plata para invertir, por ejemplo, X cantidad de millones en puentes, metros, nuevas vías, 8 carriles, ¿cuánta plata necesitamos para hacer ciclovías realmente? O sea, estamos hablando de prácticamente 2,5 metros de vialidad en 2 direcciones versus mínimo 3x4, 12 a 15 metros que estamos utilizando en las vías mínimo hoy en día con servidumbres y detalles. Entonces, saquen los cálculos y desen cuenta en realidad, se pueden dar cuenta de qué tan mal estamos invirtiendo el dinero o qué tanto nos estamos alejando de una posible solución. Es necesario que sea que empecemos a hacerlo como una cultura país y que llegue un punto, ojalá, miren, bueno, este tema es un poco polémico, pero en realidad, si alguno de ustedes aquí en algún momento tiene la oportunidad de participar activamente o llegar a un puesto de elección, ¿por qué no? O el día que los nombren en un gobierno, trabajen en pro de eso, aunque los miren mal, porque los van a mirar mal. O sea, no tienen ni idea lo raro que fue ser un ingeniero municipal que hablara de hacer una ciclovía recreativa. Fue raro y fue criticado en medios de comunicación y no es que me venda como héroe ni nada por el estilo, pero yo creo que hay que ser muy fiel a sus convicciones. Yo fui criticado por moverme 1.2 kilómetros en bicicleta de mi casa al trabajo en Colón. Y a una persona en redes sociales le dije, bueno, pero es que te parece mal que lo haga en bicicleta, pero te parece bien que yo prenda un carro para moverme 1.2 kilómetros. Entonces, al final tenemos que ser fieles a lo que creemos, pero comienza por nosotros. Tenemos la obligación como ciudadanos de empezar a mantenernos firmes en la convicción e ir impulsando los cambios poco a poco. Sonará un poco utópico, pero yo creo que entre más gente se sume y a lo largo del tiempo vamos a ir viendo la luz. Ténganlo por seguro. Excelente, excelente énfasis en que todos participemos, porque al final también la ciudadanía puede exigir cambios que pensamos que son mejores para nosotros mismos. Acá Jairo nos pregunta, ¿qué países de la región tienen avances en materia de movilidad sostenible? No sé, cualquiera que quiera. Jorge o... Sí, bien, en la región nuestros hermanos de Colombia sin duda tienen un gran ejemplo de movilidad sostenible. Pensemos en el tema de la bicicleta específicamente. Lo interesante de destacar sobre ellos es que el tema de movilidad es visto desde una manera integral. El diseño urbano es fundamental. No enfaticé mucho esto en mi presentación, pero por ejemplo, hay aspectos generales buscando que el modo de diseño de ciudad sea más amigable con el medio ambiente. Es la ciudad compacta, es la ciudad que proporciona los servicios y las facilidades próximos de la residencia. Y en este sentido, pues, yo creo que Bogotá es un gran ejemplo. Ella ha aumentado significativamente el número de ciclovías. Me llamó sobremanera Buenos Aires. Estuve el año pasado en Buenos Aires 2 semanas. Creo que ellos lo podemos considerar a la ciudad de Buenos Aires, para mí, en muy poco tiempo puede transformarse en una de las ciudades con referencia en términos de movilidad sostenible. Primero, por la red de transporte público. Es una ciudad, además de una ciudad que tiene todos los servicios, entiéndase área de comercio, áreas institucionales, educación, cerca de las áreas de residencia, entiéndase un uso mixto en prácticamente varios sectores de la ciudad, lo que proporciona que la bicicleta pueda ser un medio de movilidad. Y ellos están aumentando significativamente su red de ciclovías y ciclorrutas. Hay una política muy fuerte, así que yo colocaría a Buenos Aires, Argentina, compitiendo fuertemente con Bogotá. Sé de otras acciones importantes en Lima. No tengo muchas informaciones sobre cómo anda temas de
movilidad en bicicleta, porque no he tenido la oportunidad de estar en Lima. Sé de México, Veracruz, una ciudad próxima a Veracruz, también tiene una política, creo que si Federico, tú me puedes ayudar en el nombre de la ciudad, tal vez la sepas, no recuerdo el nombre de esta ciudad, pero es próxima de las playas del litoral, donde tienen literalmente un plan de movilidad urbana, donde integran el transporte público, entiéndase el bus, con sistemas de movilidad o ciclovías. Yo creo que esas son unas 3 ciudades que podría mencionarle dentro de nuestra región. No sé, Federico. Si puedo ayudar un poco a Jorge. Y bueno, Bogotá definitivamente marca número 1. En Bogotá se acaba de meter 80 nuevos kilómetros de ciclovías emergentes que se van a quedar como permanentes a raíz del COVID, para que tengan una idea de la disposición ciudadana, política y urbana que tiene esa ciudad. Aparte de los 142 kilómetros de ciclovía recreativa que generan cada domingo. O sea, imagínense eso, 142 kilómetros. Aquí teníamos 14, teníamos 21 y lo bajamos a 14 porque nos molestaba el área de Coco del Mar. Y allá son 142 kilómetros de ciclovías recreativas cada domingo disponible al ciudadano. Así que Bogotá marca, creo que por primera vez se mete una ciudad latina, inclusive en el índice Copenhague-Heise, que es un índice de ciudades amigables hacia la bicicleta. Bogotá se metió de número 8 este año por primera vez. Un gran logro a nivel latino. Creo que Jorge dijo todo, solo agregaría una ciudad que es Santiago de Chile. Santiago de Chile está trabajando fuerte en la parte de movilidad urbana y está trabajando fuerte con las ciclovías recreativas de domingo, que han sido la herramienta inicial para comenzar a generar entonces ciclovías permanentes, porque comienzan a probar cuánta gente sale a la calle cada domingo o cuánta gente se mueve. Parte de esto es hacer proyectos, pero no olvidarse de la ciencia. O sea, es necesario involucrar movimientos como Subcity, grupos como Subcity. Ya deberíamos tener súper estudiada la ciclovía recreativa del domingo aquí en Panamá y ver hacia dónde poder extenderla. O sea, son parte de las cosas que podemos ir haciendo para poder crecer a nivel de Ciudad de Panamá en el movimiento ciclista. Y por último, no tengo que decirlo, y no tiene nada que ver con las ciudades latinas, como país estamos olvidando mucho las capacidades que hay en David, Santiago y Chitré para pedalear. Son los ciclistas urbanos por naturaleza, la gente del interior, el ciclista urbano por naturaleza, y no los hemos dotado de infraestructura para que su ciclismo urbano sea de primer nivel. Y creo que es tan fácil y que la gente en la ciudad no podamos morir de la envidia de ver lo bien que se mueven allá con su bicicleta. Eso es algo que nos quedan debiendo los gobiernos aquí realmente. Efectivamente. Acá el ingeniero Isa Castillo nos menciona que también se debe tomar en cuenta el transporte de carga, porque al final también y capaz hasta obstaculiza todos estos movimientos. Hay una pregunta. Hay otra pregunta aquí de Ariel Cajar, que va muy relacionada. Yo creo que Jorge nos menciona que a lo largo plazo no nos vendría bien mejorar también modificar las normas de zonificación para garantizar que los edificios den más espacio cuando se construyen para poder hacer todas estas otras actividades. Sí, buen punto. Ya hablas de los edificios. Por el poco tiempo no conseguí abordar un poco este tema, pero en el tema de planificación, específicamente en el diseño de edificios, yo creo que hay una oportunidad grandiosa para comenzar a ver el edificio como una interfase entre privado y público. Entiéndase, privado, pues todas las facilidades que están dentro de un edificio y las facilidades que no solo del edificio, sino al servicio del espacio público. Por ejemplo, algo tan simple como un parking. Hay mucha área de frente a las calles, pues se le ofrece móvil, estando justamente en sectores de alta congestión, hablemos de Obarrio, hablemos de calle 50, pero no se le está dando la oportunidad a que, por ejemplo, ya que la bicicleta es un vehículo y que hoy, aún no existiendo ciclovías, podemos utilizar la calle como una vía de movilidad, no existen espacios para que los funcionarios o los usuarios de edificios puedan dejar sus bicicletas de una manera segura.
ese es un punto importante. Hay otro aspecto que también hemos desarrollado en las investigaciones, tonalidad, y lo mencionó ya que estamos hablando de clima, el tema de la sombra, el potencial que tiene un edificio para generar sombra y generar digamos que un microclima es fundamental, y el propio diseño de la planta baja, el propio diseño de la volumetría del edificio es fundamental para también agregarle valor al espacio público, propiciando un área adecuada para que los peatones caminen y también que, ¿por qué no?, tengamos ciclovías próximas más a los edificios. Yo creo que en el sector del urbanismo, en temas de urbanismo, en temas de diseño de edificios, yo creo que ahí hay una oportunidad para, a través de nuevas legislaciones, yo creo que es válido mencionar que la Secretaría de Energía recientemente lanzó un excelente proyecto y que ahora es ley, es el Reglamento de Edificación Sostenible. El Reglamento de Edificación Sostenible busca la eficiencia energética de los edificios, tienen 7 parámetros más eficientes. Yo creo que tenemos que avanzar encima de ese reglamento que ya está en vigor para que se camine hacia mejores espacios en los edificios, donde la bicicleta pues se piensa en espacios como parking y en otros aspectos que tienen que ver con el fomento a la peatonalidad. Yo creo que ahí es una oportunidad donde hay que trabajar bastante. Yo creo que ese es mi comentario general sobre el diseño de edificios, que sí tiene mucho a aportar en este tema. Muchas gracias, Jorge. Acá hay otra pregunta, la hace Cord Daniel. Nos indica que qué tan difícil es poder implementar un sistema público de buses dentro de los suburbios que llevan a la población de ida y vuelta a las estaciones de metro más cercanas. No sé si Federico nos puede responder, por favor. Sí. No es difícil. Lo difícil es lograr que gubernamentalmente nos pongamos de acuerdo para integrar todo el sistema de transporte de Panamá, incluyendo a los peatones en la ecuación, incluyendo la bicicleta, el scooter y a todo lo demás. ¿Qué sucede? Si alguien ha visto un poco de lo que ha hecho París y todo lo que ha pasado con la alcaldesa Anne Hidalgo, van a ver un tema de que de repente han comenzado a sacar carros de las calles y tienen una visión de que quieren seguirle el paso a Holanda y a Dinamarca y se quieren poner en el mapa de ciudades amigables con la bicicleta. Pero ellos tienen un sistema integrado de transporte. Su entidad de transporte, la RATP o RTPA, no me acuerdo, creo que es RATP, involucra todo, incluyendo a las bicicletas. Entonces, la bicicleta pública, las ciclovías, todo está visto dentro de una misma entidad. Por ende, hay una coordinación de trabajo. Realmente aquí no puedes esperar que si la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre se desconecta del resto de los sistemas de transporte, se logre al final el resultado óptimo. Deberían tener identificados cuáles son las mejores maneras de hacer esta última milla entre las estaciones del metro o las estaciones del Metrobús y la casa de la gente o los comercios, y proponerle al ciudadano opciones. La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre debería tener sistemas de bicicletas públicas, por ejemplo, para la gente del área de Cerro Viento, Villalucre, Brisas del Golf, y buscar mejores maneras de que lleguen a las estaciones del metro. Si el estudio te arroja que la bicicleta pública no es una opción, entonces proponer transporte interno de bus, pero manejado por ellos. O sea, tiene que ser un estudio real, tienes que darte cuenta, pero al estar desconectados un sistema del otro, inclusive si se han dado cuenta, el sistema de metro está desconectado para evitar que caiga en este problema administrativo y burocrático y para que subsista. Lo han separado, lo tienen casi como si fuera la autoridad del Canal de Panamá. O sea, es un tema aparte, es una secretaría aparte, y con eso han logrado mantenerla. Pero si no logramos integrar nuestros sistemas de transporte, no vamos a lograr la efectividad total. Hay un pequeño plan, igual hablar rapidito de eso nada más, de que inclusive hay desarrollos urbanos que deben rodear las estaciones de metro. Y fue parte de lo que se implementó en el gobierno pasado con las aceras y demás de Vía España. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a José Blandón y preguntarle, bueno, pero ¿por qué ahí? Dice, no, porque es que hay un plan del metro que te habla del urbanismo. El problema es, claro, como el metro tú pagas 35 centavos, o creo que ahora subió más, obviamente esa plata la milagro da para mantener el sistema funcionando. El metro no tiene plata para invertir en toda la red de alimentación urbana que ellos deben tener, que es una red que depende de bicicletas y peatones. Entonces, debería ser el Estado el que haga el acompañamiento y los municipios los que hagan el acompañamiento,
y generen los espacios públicos, dígase aceras, dígase paradas, dígase ciclovías, que permitan que la gente llegue más fácil al metro de Panamá. Ese es el tema. La integración al final va a ser la clave para poder llegar a un sistema más robusto. Concuerdo contigo, Federico. Esa era la última pregunta que teníamos. Hemos podido observar en las exposiciones que los procesos para el desarrollo de una movilidad sostenible requieren tiempo, requieren planificación, y a su vez requieren educación y divulgación de información y dar mucho énfasis en la participación de muchos actores y de todos nosotros como personas particulares. La relación que existe entre los diversos sistemas de movilidad, la eficiencia, su relación con el consumo de energía y también con otros aspectos del bien común como la salud y el tiempo que invertimos en nuestras actividades. También existe la relación, el tema de movilidad en relación con la mitigación de emisiones de contaminantes. Podemos ver que la milla que no se transita en auto o la energía que no se consume es la más barata de mitigar. Con esto cerramos y quisiera dar las gracias a los expositores en parte de FEL Panamá por compartir con nosotros esta noche con excelentes presentaciones, exposiciones y mucha información que es importante para realizar cambios significativos. Muchas gracias a todos, también los que nos acompañaron esta noche, y síganos en nuestras redes sociales para futuras presentaciones y futuros NRIVIA que estaremos realizando. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.